Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Nuestra vida espiritual, nuestro seguimiento de Cristo, nuestra vida cristiana en general, está marcada por la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es como el ingrediente novedoso del Nuevo Testamento, del Evangelio. Si no fuera por la presencia del Espíritu en nuestras vidas, nuestra vida cristiana sería simplemente la vida de un caballero, de alguien virtuoso, de alguien esforzado, valiente, pero no tendría esa relación amorosa con Dios. La meta de nuestra vida espiritual no consiste en llenarnos de virtudes como quien se adorna de joyas. No se trata de acumular cualidades como si fuéramos un superhéroe que va añadiendo un superpoder a otro. La vida cristiana nuestra no es un circo donde se va agregando un nuevo truco cada semana al espectáculo. Nuestra vida cristiana está marcada por el amor, por la relación amorosa de amistad con Jesucristo, con el Padre y con el Espíritu Santo. La fórmula teológica más precisa habla de una relación con el Padre, por Cristo, en el Espíritu Santo. Lo cierto es que el apóstol San Pablo, por ejemplo, en el texto de la epístola a los Gálatas que se escucha hoy en la lectura de la misa, habla del Espíritu y de sus frutos. El Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, lealtad, modestia, dominio de sí. Y en otros pasajes mencionará también la castidad y la continencia. El Catecismo ha resumido en 12, en una fórmula catequética, los frutos del Espíritu Santo. Y desde luego que son palabras que se parecen mucho unas con otras. Paz, mansedumbre, afabilidad. Y tampoco pretendemos una distinción rigurosísima. Como cuando hablamos de manera coloquial o natural y decimos que alguien es cortés y bien educado. Son casi sinónimos. Lo importante es entender que esos frutos del Espíritu Santo son las manifestaciones de la presencia del Espíritu de Jesús en nuestras vidas. Estos frutos, dice Santo Tomás de Aquino, son todas las buenas obras que nos causan deleite. Y pone una especie de comparación, así como las flores de un árbol, por vistosas que fueran, serían inútiles, serían vanas si no se convirtieran en frutos. Así también en la vida espiritual. Las flores de la virtud, por decirlo así, si a su tiempo no se convierten en frutos de buenas obras, serían inútiles. Las obras perfectas producen fruto, y ese fruto es sabroso. Vale la pena detenerse sobre esta explicación de Santo Tomás de Aquino. Se les llama frutos porque lo dice el apóstol, pero también porque encierra allí una enseñanza. Nuestras obras, en cuanto son efecto de la presencia del Espíritu en nosotros,
pueden ser llamadas frutos, porque son sabrosos, porque son fecundos, porque son manifestaciones de una riqueza interior. Nuestra vida está marcada por la presencia del Espíritu Santo, y de esa presencia del Espíritu brotan, como diría San Buenaventura, como las ramas, las virtudes, los dones y desde luego los frutos de verdaderas virtudes. El hombre espiritual, el cristiano común y corriente, que se ha ejercitado largo tiempo en la práctica de las virtudes, va adquiriendo cierta facilidad de producir sus actos, cierto gusto. Y esos son frutos de madurez. Así como hablamos de una fruta madura, así también el hombre maduro en la vida espiritual produce frutos. Son acciones marcadas por una cierta facilidad y que se manifiestan en una dulzura, en una suavidad, en un gozo que producen en quienes los reciben. Dicho de otra manera, así como los frutos que cuelgan de un árbol son sabrosos para quien los recoge, así también el cristiano, cuando se ha dejado guiar y purificar por el Espíritu, comienza a producir frutos que son sabrosos para quienes le rodean. Es agradable estar con una persona amorosa, alegre, paciente, afable, bondadosa, leal, modesta. Eso llena de satisfacción al prójimo. Y así el cristiano se convierte en una especie de árbol que no solamente da sombra a quien se acoge o se cobija en él, sino que da también un alimento para los demás, para el prójimo. Podríamos también como notar que en esta expresión de los frutos del Espíritu Santo está encerrada la riqueza de la vida cristiana. Quizás haciendo notar, como lo hacía San Agustín, esta relación que hay tan estrecha entre los frutos del Espíritu Santo y las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son, como su nombre lo indica, dichas, gozos que promete Jesús, gozos de los que habla Jesús para quienes practican la justicia, la pobreza de espíritu, para quienes trabajan por la paz, etc. Y todo ello conduce a una vida más plena. Incluso las persecuciones que se sufren a causa del Evangelio. Esa vida plena fructifica. El hombre marcado por la presencia del Espíritu es más que un rosal que da bonitos pétalos. Va transformando su mundo. Porque los frutos del Espíritu, como los frutos naturales, llevan en sí mismos la semilla de la fecundidad. A partir del fruto nacerán nuevos árboles. Y es curioso, pero es real, que el cristianismo se fue transmitiendo por esta rica fertilidad, fecundación de unos cristianos hacia otros. Los frutos del Espíritu Santo hacen atractivo el Evangelio. Quien se deja llevar por el Espíritu también
como lo han comentado tantos padres de la Iglesia, haciendo alusión al libro del Eclesiástico y al Cantar de los Cantares, van exhalando un aroma suave, el aroma dulce que producen los frutos. Y eso hace atractivo el Evangelio. A nadie le gusta estar con quien en su vida cristiana, en su vida de piedad, es amargado. Cada una de las bienaventuranzas, decía, nos lleva a vivir más plenamente el Evangelio. Nos lleva a poner en práctica las enseñanzas que Jesús nos dejó. Y si bien no todos los frutos son bienaventuranzas, porque los frutos son pues como obras concretas, sin embargo puede notarse que todas las bienaventuranzas producen frutos. La piedad, que nos hace agradables al prójimo, nos hace producir abundantes frutos de caridad, de paz, de gozo, de benignidad. También, por ejemplo, el sufrir las persecuciones, que implica una gran paciencia, luego se convierte en un fruto, el fruto de la paciencia, de la longanimidad, de la mansedumbre. O, por ejemplo, la limpieza de corazón. Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. Ciertamente hay allí un don del Espíritu Santo, la inteligencia. Pero también se producen ciertos frutos. El fruto del gozo, de la alegría. Está también allí la continencia y la castidad. La limpieza de corazón produce este fruto sabroso del dominio de uno mismo. O por ejemplo la pobreza de espíritu. Hace falta sabiduría para mirar lo valioso de las cosas divinas y lo relativo de las cosas humanas. Pero al mismo tiempo esa bienaventuranza produce en nosotros unos frutos sabrosos de la gloria anticipada, estos consuelos, estas alegrías, esta afabilidad, porque quien está sereno con lo que tiene y no está ávido ni codicioso por las cosas que no tiene, es más tranquilo, es más manso. En fin, uno puede notar que sin lugar a dudas, cuando el apóstol Pablo enumera todos estos frutos, nos está escribiendo una experiencia muy personal y muy común a los cristianos. Los cristianos sabemos que nuestra fe, que nuestra vida cristiana no se reduce a una serie de ejercicios de virtud como la disciplina de un soldado, sino que en el trato, en la relación, en la amistad con Dios, se genera en nosotros una creatividad que nos hace poner en práctica el Evangelio y que son frutos y que nosotros mismos disfrutamos. Disfrutamos como los primeros receptores de la presencia del Espíritu Santo que mora en nuestros corazones, de lo sabroso de la relación con Dios. Que recibamos los dones del Espíritu Santo en nuestra vida, que los pidamos como algo que Dios nos quiere dar, como algo que alegra nuestra existencia. El árbol se conoce por sus frutos, dirá también Jesús. Pues esos frutos que queremos también nosotros dar, no los queremos dar por cuenta propia, como si fuéramos nosotros solitos quienes los producimos, sino con la ayuda de la gracia divina. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.